Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición del seminario de los seminarios del Liceo ñam, del programa Liceo ñam. Quiero primero, vamos a cerrar por acá. Primero compartirles nuestra agenda. Hoy vamos a hacer un par de minutos para hacer un resumen de lo que vimos en la sesión anterior, el seminario anterior. Tenemos una sesión de invitado internacional, que nos visita Valentina desde Bolivia. Ahorita les voy a hablar un poquito más de ella. Así como tenemos un par de invitados nacionales. Y vamos a tener una pequeña actividad para asignarles para que ustedes hagan en sus salas de clase, en casa, que lo hagan en algún momento, pero después les vamos a explicar más detalles, ¿vale? Les comenté que teníamos invitados. De Bolivia nos visita hoy Valentina Arteaga, que es chef del restaurante Payagüi de La Paz. También nos va a visitar Pilar Rodríguez y Matías Arteaga como parte de los invitados chilenos nacionales. Luego les voy a contar un poquito más de detalles sobre ello a medida que vayan participando, pero primero quiero hacer un resumen de qué es lo que estamos haciendo acá. Recordar que este es el programa Liceos ñam, específico para liceos técnicos que tengan mención en gastronomía, y esto es complementario a lo que ustedes están haciendo en la sala de clase, ¿vale? Esta Academia ñam en donde ustedes se están sumando está compuesta por una parte de cursos online y una parte de seminarios online. Los seminarios es donde estamos ahora. Aquí cada seminario va a tener un entregable y una evaluación que ustedes deben hacer dentro de la Academia ñam, ¿ok? Para ingresar a la Academia ñam es academia.ñam.org por si acaso, pero ahí es donde se entregan las tareas y las evaluaciones. En esa misma academia están los paquetes de cursos que ustedes también deberían estar haciendo ya. Hemos visto que hay varios colegios que han avanzado bastante, pero a algunos todavía les falta iniciar, entonces los invitamos a que se sumen a los cursos y que vayan avanzando en ellos. Tienen algunos videos y tienen algunas evaluaciones. Importante acordarse que aquí suman puntos. Este programa no solamente es formativo, sino que también es un concurso en donde ustedes acumulan puntos mientras aprenden. Y luego esos puntos, quienes tengan más puntos, luego van a poder participar en una competencia gastronómica. ¿Ok? Recuerden eso. Por eso es que en el seminario anterior hicieron un plan gastronómico que les invitaba precisamente a colocar cuál es su meta, cuál es ese futuro gastronómico que ustedes se imaginan, y que colocaran también las culturas que ustedes van a utilizar eventualmente para diseñar un plato. Esa es otra de las cosas que van a hacer durante el programa, diseñar un plato nuevo, pero inspirado en una cultura que sea de su agrado. Recuerden que tenemos el manual del estudiante, en donde pueden ver más detalles de eso. Este manual está en la Academia ñam, academia.ñam.org. Ahí van a tener un curso que se llama Seminarios, y va teniendo seminario uno, seminario 2, seminario 3 y sucesivamente, que tienen sus tareas, pero también tienen una sección cero que dice información general, que es en donde está el manual del estudiante y el sistema de puntuación. Eh, También van a tener el espacio para entrega, luce así como están viendo en la pantalla. Van a tener una cajita naranja que dice entrega tu desafío aquí, y ahí simplemente lo que tienen que hacer es adjuntar un documento. Si hicieron el trabajo manualmente, lo hicieron a mano, en papel, pueden tomarle una foto y subir la foto. Eso también funciona para este entregable. Esto también le da puntos. Estos puntos, como les dije, los puede acercar a el concurso gastronómico que se va a hacer el 11 de noviembre. ¿Y quiénes van a llegar a este concurso gastronómico? Los estudiantes que tengan más puntuación. Los que lleguen hasta la final y participen en este concurso gastronómico se pueden ganar una pasantía de 30 días en el restaurante Maido en Perú, catalogado al mejor restaurante del año en el 2025, para que trabajen de cerca con el chef Micha allá, para que tengan una oportunidad enorme de aprendizaje allí. Esto tiene todos los gastos incluidos de traslado y de hospedaje, así que es una oportunidad brillante para quienes quieren incursionar en en esta rama de la gastronomía. Pero también hay becas y certificados, así como trofeos, medallas, diplomas, insumos, herramientas gastronómicas y otros premios. No hay un solo ganador, hay casi 100 ganadores, solo que hay un ganador o ganadora del gran premio, y luego hay subpremios para los segundos y terceros lugares. Así que les invito a que participen, hagan los cursos en la academia, entreguen las tareas que les vamos diciendo, y todo esto los va a ir acercando cada vez más a esta posibilidad de premio, ¿ya? Les invitamos a que lean bien el manual del estudiante y el documento del sistema de puntuación. Hagan todos los cursos que puedan para que acumulen puntos. Participen en los seminarios. Tenemos gente muy interesante que viene a compartirnos todos sus conocimientos y todas sus experiencias. Y además, es otra posibilidad de ganar puntos. Cuando tengan dudas, no se las guarden, pregúntenle a sus profesores o pregúntenos a nosotros a través del correo liceos@gastronomía.social. Cualquier tipo de duda que tengan, cualquier problema que tengan de acceso, por favor, escríbanos. Y bueno, recuerden que en las cocinas también nacen las leyendas, ¿ya? Y hablando precisamente de leyendas, vamos a pasar a conversar con nuestra primera invitada, pero antes de eso,
Quiero invitarlos también a que participen en la trivia. Ahí si revisan sus celulares van a ver que cambié la pregunta ahora. Por la próxima pregunta, ¿qué es el ispi? ¿Es un tipo de papa? ¿Es un pescado? ¿Es un fruto seco? ¿O es una legumbre? ¿Qué es el ispi? Esta es una pregunta que precisamente nos sirve como introducción para hablar con alguien que nos va a contar sobre este producto, no le voy a soplar la respuesta, que es Valentina Arteaga. Ella es creadora y propietaria del restaurante Payawi en Bolivia. Ella es una chef boliviana formada en Le Cordon Bleu en Perú y tiene una maestría en el conocido Basque Culinary Center que está en España. Tiene experiencia en restaurantes y hoteles en Bolivia, Brasil, España, Perú. Payawi lo crea en 2018, fue fundado el restaurante de cocina tradicional boliviana y eso es precisamente lo que ella nos va a venir a comentar un poco hoy, ya que estamos en esta onda, esta temática cultural y cómo la cultura influye en la gastronomía. La Vale nos va a contar un poquito sobre esta cultura boliviana. Así que ya saben, si a ustedes les interesa la cultura boliviana, quisieran hacer un plato boliviano, aquí van a obtener muchas pistas de cómo hacerlo. Su misión es preservar y difundir la cocina tradicional boliviana a nivel mundial. Así que, sin más, Vale, bienvenida, muchas gracias por sumarte con nosotros. Tú escogiste un par de recetas que querías compartirnos hoy y una de ellas es precisamente el ispi frito. Cuéntanos cómo estás y cuéntanos más sobre este plato. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor representar siempre a mi país y poderles contar un poco del trabajo que yo hago en La Paz. Nosotros nos enfocamos en comida 100% tradicional boliviana y he escogido estos dos platos porque son platos que los tengo en el restaurante desde que abrimos y no salen de la carta justamente porque se han vuelto un emblema y hemos empezado a resaltar estos platos que se estaban olvidando en el tiempo. Nosotros con los platos no cambiamos las recetas, son recetas muy, muy tradicionales, pero les damos el twist de que estén bien presentados, manteniendo siempre la receta. En este caso, lo que van a ver acá es el ispi frito. Este es un pescado muy emblemático de toda la parte del lago Titicaca. Es un pescado pequeño que la gente lo utiliza mucho para dar de comer a las truchas en los criaderos, pero también es un pescado que es muy, muy tradicional en toda la parte del lago y que es en la ciudad de La Paz y que se come de, bueno, muchas formas y esta es una de las maneras más tradicionales de comerlo. Lo que hacemos es empanizarlo en una harina de maíz amarilla. El ispi debe quedar muy, muy crocante y ahí al costado van a poder ver las guarniciones. Por estar en los Andes, nosotros lo que hacemos es utilizar bastante el producto local. En este caso van a ver dos deshidratados. Uno es el maíz, que sería el blanco que ven por ahí, que es el mote. El chuño, que es la papa negra que ven por ahí, es una variedad muy típica en La Paz, se llama chuño pala. Esta papa lo que hacemos es hidratarla y luego la cocinamos con sal. Y al costado van a ver una papa que se llama la papa y milla, que es una papa roja, que también es el acompañamiento del ispi. Este plato se lo come con llajua, que sería la salsa de los bolivianos, que es una salsa picante que va a ayudarte a refrescar mucho el plato. En la parte de abajo van a ver tres variedades de ají y ahí sí voy a hacer como un énfasis en el ají porque yo he viajado mucho por Bolivia, pero sobre todo a Sucre, que es el departamento que produce muchas variedades de ají y ahí van a ver tres colores. Tenemos en la parte superior tenemos el ají color ladrillo porque es mitad, es como un blend entre el rojo y el amarillo y cuando tú lo procesas te sale un color medio ladrillo. Entonces los productores lo llaman color ladrillo. Al costado van a ver el colorado, que sería el rojo, y en la parte de abajo tenemos el ají amarillo. Nosotros para marinar el ispi antes de que vaya a fritura y se lo empanice con la harina amarilla de maíz, hacemos una marinada con este ají. También es un ají seco que lo hidratamos, lo procesamos
con un poquito de agua y luego lo llevamos a cocción por mucho tiempo. Terminamos poniéndole un poco de sal, pimienta, comino, un poco de ajo confitado y esa es la marinada que hacemos, que le ponemos al ispi para que pueda pegar bien la harina y luego pase a fritura. Nosotros dentro del restaurante hemos hecho mucha investigación sobre el ají y sobre los tubérculos andinos dentro de cada plato. Entonces, para nosotros, volver a poner un plato en nuestra carta que se está perdiendo, que la gente lo está dejando de comer, es muy importante. ¿Por qué? Porque te contamos la variedad de ají que estamos usando en la marinada, la variedad de tubérculos que tiene la región y cómo se come este plato, ¿no? Cuando viene gente de afuera, le mostramos, esta es una variedad del lago Titicaca, estos son los tubérculos que comemos en los Andes, y yo le he puesto, bueno, para terminar, unos gajos de limón para darle acidez al pescado, ¿no? Entonces, este es un plato que sí les quería mostrar porque pienso que abarca mucha tradición y como les decía, uno de los enfoques más grandes que tiene el restaurante es preservar y continuar haciendo estas recetas que se están perdiendo en el tiempo, ¿no? Muchas gracias, vale. Noto que el plato es como que tiene una variedad de texturas grande, ¿no? Entre la crocancia que tiene el pez, además que yo no conocía personalmente el ispi, pero Sí, es chiquitito, entonces es es como, muy chiquito, sí. es fácil que quede como crocante cuando queda bien empanizado Sí, y eso contribuye a esa textura, pues agradable. sí, y cuando tú dices lo de las texturas, es muy importante que a pesar de hacer cocina tradicional, es importante que cada plato cumpla con distintas texturas. Si bien nosotros no usamos técnicas de vanguardia, donde vas a ver crocantes o papeles o espumas, aquí puedes ver que tienes distintas texturas y distintos sabores. Tienes algo crocante, tienes Mm. algo un poco más pastoso, tienes el limón que te ayuda con la acidez a limpiar un poquito el paladar y la llajua que también está en la foto, pero ahorita no se la ve, es una salsa fresca que se hace con locoto, tomate, cebollita, que es como el pebre de ustedes, Ajá. es una salsa de los bolivianos que la comemos con todo. Esto te ayuda como a limpiar y decir, oye, es algo picantito, entonces como que tienes muchos elementos que necesitan hidratación en el paladar. Entonces ahí vas a ver que la gente cuando come este plato está comiendo un ispi y le está poniendo yajuita a cada ispi para poder tener esta combinación de texturas. En la parte de abajo van a ver también el chuño. El chuño es una papa deshidratada que se seca, se deshidrata en los Andes, está leofilizado. Y este chuño tiene un proceso especial, ¿no? Que es la hidratación de la papa. Luego le quitamos el exceso de agua, por eso van a ver ahí mis manos, o sea, cómo estamos ahí quitando un poco el exceso del agua del chuño y luego pasa a cocción en agua también. Tiene una textura totalmente distinta a una papa convencional y es interesante poner las dos variedades de papa, ¿no? Tienes una deshidratada que usaban nuestros ancestros para poder preservar, para que la papa no Mm. se malogre, y tienes una papa sin haber sido deshidratada y tienes ahí ya dos texturas totalmente diferentes, sabores diferentes que hacen que combinar el ispi sea increíble, ¿no? O sea, ustedes pueden ver y dicen, ay, pero esto es demasiado simple, como que, pero realmente ya cuando lo comes con llajua, con el limoncito, es alucinante. Es un plato bien inteligente, me gusta eso, precisamente esa combinación de sabores y texturas, lo hace como bien como heterogéneo. Ahí Totalmente. vamos a ver cuál fue el resultado ahora de la encuesta. Mucha Ujú. gente identificó correctamente que el ispi es un pescado. Y ahí ya estaba mencionando la Vale, que se encuentra principalmente en el lago Titicaca, o por lo menos ahí sabemos que hay presencia. Y bueno, es chiquitito. Eso también es relevante porque entonces te permite, es un tipo de preparación que es más pequeño. Sí, y sí o sí el pescado tiene que ser muy, muy fresco y tiene que estar siempre destripado. Lo comemos entero, se come la cabeza, la colita, todo, no se quita nada, pero Mm. tienes que limpiar bien, o sea, destripar el pescadito. Entonces tiene un trabajo bastante
fuerte previo porque hay que destripar pez por pez, ¿no? Y dentro de esta Mm, receta son 200 gramos de ISPI, entonces más o menos nosotros estamos vendiendo unos, no sé, unos 60 ISPIs, entonces hagan sus cálculos de el tiempo de limpieza claro. de cada pescadito pequeño, ¿no? Entonces, sí. Bien, vamos a pasar ahora a segunda receta porque además del ispi frito nos quería presentar algo más, pero antes decirle que ahora tenemos otra pregunta trivia que precisamente nos invita al próximo plato. Pero ¿dónde se originó el maní? Pueden revisar ahí en sus celulares y votar, pero ¿dónde se originó? ¿Se originó en China? ¿Se originó en el norte de Europa? ¿En Madagascar o en Sudamérica? ¿Cuál de esos lugares creen ustedes que se originó el maní? Recuerden que igual estos son registros históricos, ¿no? Hay como que una aproximación. Pero nos invita al próximo plato, el plato sopa de maní. Vale, cuéntanos un poquito por qué escogiste este plato. Bueno, para mí como boliviana, tal vez me meta un poco en problemas con lo que voy a decir hoy, pero para mí este es el plato que nos identifica como bolivianos. Podemos viajar a través de o sea, podemos viajar por toda Bolivia y vas a encontrar una sopa de maní en distintas regiones de Bolivia, desde los valles, el Chaco, la Amazonía, todos hacemos una sopa de maní de distinta manera. Entonces, para mí es nuestro plato bandera. Este plato yo no lo, o sea, yo no he visto el uso del maní en ningún país de esta forma, porque como van a ver, el maní es blanco en la sopa. También un dato importante de este plato es que el restaurante se hizo muy famoso dentro de la ciudad gracias a este plato. Quiere decir que es el plato estrella del restaurante. En cuanto a sopas, la gente va por la sopa de maní. La gente nos dice todo el tiempo que es la mejor sopa de maní de Bolivia. Entonces, para mí es un honor prepararlo porque, como les digo, para mí es el plato bandera del país. Este plato está hecho a base de un caldo. Yo le pongo costilla de res. Se puede usar otras partes de la vaca, pero también se puede hacer de gallina. En este caso van a ver que la receta es una receta de mi bisabuela Rosalía. Rosalía era bueno, mi bisabuela, luego pasó a mamá Norita, que es mi abuela, y luego pasó a Cintia, que es mi mamá. Mi mamá actualmente trabaja en el restaurante en la partida de caldos, es la que saca este plato en el restaurante. Y yo voy a heredar claramente, y ya le he heredado esta receta, ¿no? Entonces, es muy importante que acá, cuando hablamos, y creo que está un poco trillado decir, sí, la receta de la abuela, la tradición, pero cuando yo hablo de este plato en el restaurante, nos aseguramos de que haya credibilidad y que sea de verdad. No decir, ah, es un plato de mi abuela y que no sea de la abuela, es como mentir al cliente y no ser coherente con el concepto. Este es un plato que mi mamá lo prepara con la costilla de res, como les dije. Lo que hacemos es hacer hervir, hacer un caldo de costilla de res con vegetales, ponemos un mirepoix de zanahoria, cebolla, bueno, apio, hacemos un caldo muy concentrado, retiramos las costillas, las reservamos y ahí agregamos el maní molido. Hace mucho, mucho tiempo, antes de que existan las licuadoras, obviamente, se molía el maní sin tostar en batán con un poquito de agua para poder molerlo y que tenga esta textura que no tiene que ser, tiene que estar molido, pero tampoco muy molido. Entonces, cuando Mm, lo hacías a batán, todavía sentías un poquito de textura en este producto y luego este maní molido va a cocinarse dentro de la sopa. Nosotros a este plato le ponemos fideo. Nosotros en Bolivia tostamos el fideo, lo puedes tostar al horno o lo puedes tostar con un poquito de aceite. Le ponemos zanahorias, arvejas, habas y terminamos, como pueden ver, con perejil picado y van a ver unas gotitas ahí amarillas que serían el aceite de palillo. El palillo es la cúrcuma para nosotros en Bolivia. Y el uso de la cúrcuma se usa mucho en la parte de los valles bolivianos. Es por eso que si tú comes una sopa de maní en Cochabamba, en La Paz,
se va a diferenciar mucho de una sopa de maní de los valles, que justamente mi mamá es tarijeña, de Tarija, entonces van a identificar el uso del palillo justamente por eso. Si ustedes se van a Sucre, que es otra ciudad, van a encontrar la sopa de maní que se hace una cazuela de maní, perdón, con garbanzos, con cordero, pero la sigue la misma base, se sigue usando el maní sin tostar. Y lo interesante de esta sopa es que mucha gente piensa que le agregamos mantequilla, crema de leche, leche de coco por el color, por la textura, y esos son los aceites que va como que saliendo del maní y hace que la sopa sea muy cremosa. La hacemos ni muy espesa ni muy aguada, entonces eso hace que sea increíble en el paladar. En la parte superior van a ver una salsa roja. Esa sería nuestra llajua, que como les digo, la llajua la comemos con absolutamente casi toda la comida en Bolivia, pero particularmente con el ispi y la sopa de maní es muy importante que pongamos un poquito de llajua dentro de la sopa de maní para hacer la combinación perfecta. Dicho esto, el maní para mí es otra de las es uno de los descubrimientos más grandes que yo he hecho también en estos 5 años, porque cuando viajé a Sucre, también a la ciudad productora de ajíes, me di cuenta que también tenemos variedades de maní. Hay algunos más aceitosos, hay otros no tan aceitosos, hay unos más largos y realmente la diversidad de este producto y el uso que tenemos del maní dentro de nuestra región es bastante grande, ¿no? Se usa mucho sin tostar, tostado, pero este plato, como les digo, realmente sorprende. Lo llevo a todos los viajes cuando me invitan fuera de Bolivia porque no mucha gente sabe qué comen los bolivianos y ahí realmente la gente se queda impactada de que sea una sopa de maní. Mucha gente dice, no, pero va a ser muy pesada, no voy a poderla comer, pero cuando tú cocinas el maní muy bien dentro del caldo por muchas horas, te queda una textura increíble, el sabor es ligero, pero a la vez cremoso. Bueno, tienen que probarla. Y al finalizar en el plato tenemos una papa que está cortada al hilo, como pueden ver en la parte superior, que le Ay, da la parte como crunchy al plato. Y otra vez vuelvo a hablarles de las texturas y de los sabores, ¿no? Aquí, a medida que tú vas comiendo, vas a ir sintiendo estas gotitas de palillo, luego vas a sentir el crunchy de las papas, te vas a encontrar con un fideo ahí como que por dentro y o sea, vas a ir sintiendo texturas distintas en el plato y eso también hace que tu plato sea alucinante. Si ustedes ven la receta, realmente no hay nada que no puedan conseguir en casa, es algo que se puede hacer muy fácilmente, pero algo que respetamos mucho en Payawi es la técnica, el tiempo de cocción que decía mi abuela que tenía que ser. Si hay algo que tiene que hacerse a mano, se hace a mano. Si se tiene que hacer en batán, se hace en batán. Entonces, eso es lo que hacemos en el restaurante. Respetamos la técnica, ya sea ancestral o ya sea como lo hacía mi abuela, para tener el resultado final correcto, ¿no? Entonces, yo soy muy estricta con eso. Hay muchos de los chicos que dicen, sí, chef, pero podríamos usar la licuadora o en vez de cortar cebolla en brunoise y luego hacer el aderezo o la llajua, ¿por qué no usamos licuadora o estas máquinas? Y les digo, no, porque mi abuela preparaba así esta sopa, entonces en honor a ella y para poder tener este plato terminado como es, tenemos que respetar la receta. Entonces, básicamente esto es lo que hacemos en el restaurante, pero yo quería mostrarles que también se puede innovar mm, haciendo comida tradicional con buena presentación. Yo pienso que siempre la comida sí entra por los ojos, pero lo más importante para mí como cocinera tradicional es que el sabor tiene que ser espectacular. Tú mm. puedes tener muy buena técnica, todo, pero si visualmente es increíble y luego lo pruebas y está ahí, como que no sirve. Tiene que ser presentación, sabor, son muchas cosas que hay que ver en un plato. Y lo más importante, hacer pruebas, prueba y error,
cómo Mm, funciona desde la vajilla hasta que llega a la mesa del comensal, es estable, no se va a mover, no se chorrea. O sea, todos los detalles de un plato son pruebas y pruebas y pruebas hasta tener el plato que ven ahí. Las gotas tienen que ir a esa misma, o sea, en esa misma distribución. distribución. Entonces, bueno, cuando le digo a la gente que hacemos comida tradicional, piensan que, sí, pero eso puedes comerlo en casa. Efectivamente, mi mayor competidor puede ser la abuela de todos los bolivianos, pero aquí cuidamos mucho, muchas cosas en el plato, ¿no? Las texturas, las recetas tradicionales, la Mm, presentación y sobre todo, lo más importante, el sabor, que los estudiantes que me escuchan no se olviden nunca del sabor y que primero para innovar necesitas saber muy bien todo lo que es el plato antes de querer innovar. O sea, si vamos a hacer una sopa de maní contemporánea, primero entender el plato tradicional, cómo es este plato tradicional y a partir de ahí empezar a crear, pero yo no puedo ir a hacer algo contemporáneo de un plato sin haber hecho el plato tradicional de inicio. Es Entender la tradición antes de innovar, para entender como la esencia, básicamente. Es correctamente. Ese es mi consejo que siempre les doy a los chicos y creo que me ha funcionado muy bien. Justamente hay un colegio que tiene una pregunta para ti. Antes de decirte, le quería igual mostrar los resultados que tuvimos en la encuesta de dónde se originó el maní. Y efectivamente, el registro histórico dice que está precisamente cerca de la locación de Bolivia. Por ahí hubo combinaciones de Correctamente. ciertas plantas que derivaron en el maní. Entonces, sí, Sudamérica es el sitio en donde se originaba, a pesar de que ahora el maní es casi un estándar internacional y está en todos lados, ¿no? Pero. Tengo una pregunta para ti, sí, vale, ya para ir cerrando, pero el Liceo Técnica Santa María Micaela te pregunta, ¿qué importancia le das a los platos que son heredados de generación en generación, la tradición básicamente, o prefieres más preparaciones actuales? Como hay uno mejor que otro, es lo mismo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, como lo había dicho en un inicio, para mí el restaurante se ha vuelto un lugar donde queremos preservar y continuar haciendo las recetas que se están perdiendo en el tiempo. Uno de las mayores como preocupaciones que tengo es que muchas abuelas se están muriendo y los nietos no están anotando esas recetas. Por lo tanto, si tu abuela hacía el mejor ají de fideo, la mejor sopa de maní, el mejor saice, el mejor picante de lengua de tu vida, eh, ¿qué está pasando? Que no hay nadie que registre estos platos, no hay la abuela que ella te los pueda preparar y tú no lo vas a preparar porque el proceso de una receta tradicional es muy largo y tienes que trabajar, tu esposa tiene que trabajar. Entonces, para mí, eh, no es que uno tenga más importancia que otro, simplemente que yo me estoy encargando con el restaurante de visibilizar todas estas recetas también que se están perdiendo en el tiempo y que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hacer un plato nuevo de otra región que no es tan conocido a nivel nacional o a nivel local y lo ponemos en carta, la gente obviamente dice, pero este plato, ¿qué es este plato? No entiendo. Y le digo, mira, en esta parte de Bolivia se come este plato y se hace así y lo hacían así. Entonces la gente se está educando con nuestro restaurante. Los mismos bolivianos están empezando a ver platos que nunca en su vida habían probado porque son de otras regiones. Entonces para nosotros es muy importante, sí o sí, por lo menos cada año o cada vez que hacemos alguna celebración de cada ciudad, poner estos platos, como les digo, no muy conocidos, más desconocidos de lo que son y que la gente los pueda probar. Entonces, para mí sí es muy importante hacer platos que tengan historia, que no sean conocidos, para poder mostrar y educar también al mercado local y decirle la diversidad que tienes en platos tradicionales en distintas regiones de Bolivia, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Valentina, por todo tu tiempo, por los hermosos platos que nos mostraste y también por reforzar la importancia de la tradición. Precisamente es como una forma en la que nosotros nos proyectamos hacia el futuro y nos influencian también nuestros antepasados.
Ahí Ujú. como por si acaso a alguien también le interesa, a alguno de los estudiantes le interesa preparar algo inspirado en la cultura boliviana, aquí ya tiene algunas pistas de cuáles ingredientes puede utilizar y como técnica, sobre todo la paciencia y el cariño que Valentina también ahí sugiere. Muchísimas gracias, Vale. Vamos a continuar entonces ahora con nuestra próxima invitada, que de hecho va a hablar esta vez un poco más sobre cocina chilena y ahí les invito a que participen nuevamente en la trivia que les acabo de proyectar en la pantalla. Recuerden que la pueden dejar abierta ahí en su navegador de internet. Pero les tengo una pregunta ahora sobre un plato chileno. El charquicán debe su nombre a la palabra charqui, que significa carne seca, carne desmenuzada, carne molida o carne salada. ¿Qué es lo que significa charqui dentro de la palabra charquicán? Em, Ahí vamos a dejar para que vayan respondiéndola. Mientras les voy dando el paso, porque nos va a servir precisamente de introducción para alguien que nos quiere hablar un poco sobre más comida y más de tradición acá en Chile, en particular en el sur. Le queremos presentar a Pilar Rodríguez, que ella es chef del restaurante Food and Wine Studio, que queda en Colchagua. Ella es formada en el Le Cordon Bleu en París. Trabajó junto al chef Christian Lesquer, que trabaja en un restaurante con 3 estrellas Michelin, algo aprendió, me imagino. Más de 20 años de marketing para marcas globales antes de dedicarse a la gastronomía. Es creadora de Food and Wine Studio, que queda en el Valle de Colchagua, como les mencioné, que trabaja en cocina chilena contemporánea inspirada en el vino, con enfoque sustentable, muy importante, y trabajó con productores locales. Colabora con ProChile, Wines Chile, Fruits from Chile, entre otros, y es autora del libro Terruño, romance chileno de vino y comida. Pilar, muchísimas gracias por visitarnos hoy. Queríamos, como le había mencionado ahí con la Vale, estamos conversando ahorita, una de las cosas que queremos transmitir con este seminario es como esa relación entre la cultura y la gastronomía y cómo nosotros nos hemos ido formando en torno a lo que comemos y cómo formamos lo que comemos en torno a lo que vivimos, ¿no? Estas relaciones tan estrechas que hay. Y tú querías contarnos un poco sobre ingredientes típicos de la región en particular en donde tú trabajas principalmente y algo muy destacable que trabajas principalmente con productores chilenos. ¿Cómo estás, Pilar? Por favor, dinos qué tal te Uf, va y cuéntanos más sobre esto. Bueno, gracias por invitarme. Estoy un poco afónica, así que les pido disculpas si no hablo demasiado claro. Em, bueno, sí, tengo ya nuestra cocina a cumplir 20 años el 2026. Em, claro, yo llegué un poco más grande a la cocina, con un bagaje un poco distinto a la mayoría de los cocineros, y eso hizo que toda esa tradición, no tradición, sino que toda esa experiencia em, y también sin haber trabajado solamente en Francia, toda esa experiencia me hizo como diseñar o crear una cocina desde otro punto de vista. Viviendo muchos años fuera de Chile antes de volverme en el 2003, eh, siempre pensé por qué Chile no se conoce más. No se conoce más por su cocina, no se conoce más por la... Estamos hablando, imagínate, 20 años atrás. Y fue muy interesante el proceso para llegar a lo que fui hoy. Lo primero que hice fue definitivamente mapear donde yo estaba, porque en el fondo venía de Francia y en Francia había, en ese momento tenían todas las hierbas, todas las cosas, y dije, bueno, pero no puedo seguir yendo a Santiago a comprar hierbas. Estoy a 2 horas de Santiago y ahí empezó como que el clic, esto hay que mapear y ahí tengo que ver qué es lo que tengo a mi alrededor para construir un relato. Y ese relato se fue construyendo con esta investigación. También participé en muchas seminarios que se hicieron, congresos que se hicieron de las cocinas andinas. Y ahí lo que hablaba Valentina, eh, estar anclados a la cordillera de los Andes, todos los países que están en la cordillera de los Andes, que confluyen en la cordillera de los Andes, de cierta forma comparten mucha sabiduría, mucho saber, mucho hacer. Y eso fue algo que yo dije, después de tener toda esa información, yo dije, yo en mi cocina no quiero que sea nada, yo quiero que en mi país esté en mi plato. Eso es lo que yo quise hacer. Por lo tanto, en nuestra cocina hasta el día de hoy no usamos nada que no sea chileno, que se haya hecho en Chile.
por lo tanto, o que pertenezcan al gustema chileno, por lo tanto, eh, salsa de soya, salsas asiáticas o salsas que vengan desde otro lado no están en nuestra cocina. La única cosa que nosotros usamos que no es chilena son el chocolate, el café, porque no producimos, algunos arroces que son súper técnicos, pero en general el 99% corresponde a manos chilenas y nuestra relación con esos productores es súper cercana, independientemente que sean o no, por supuesto que privilegiamos los ingredientes que están en Colchagua, pero, o en O'Higgins, pero en general no, nuestra relación, aunque estén en Chiloé, aunque estén en Arica, aunque estén en Rocochapan, es muy cercana. Los conocemos, nos hemos ido desarrollando. Entonces es una cocina que en el fondo cuenta relatos. Y esa es una cosa que es súper importante a la hora de crear platos. Mm, Hoy día tenemos una hiperconexión con el mundo, es verdad, pero la gente no va a venir a Chile, la gente viene a Chile cuando, por ejemplo, nuestro público es mucha gente que viene de afuera, no va a venir a comer a mi cocina en Colchagua una ensalada César, por mm, ejemplo. mm, O sea, yo tengo que tener relato junto con el sabor, como decía Valentina, hay que tener un relato y ese relato tiene que ser verdadero, como ella decía. No puedo estar más de acuerdo porque hay una hipercomunicación, una hiperconectividad que hace que eso se transparente definitivamente muy bien. Y además es muy potente cuando uno tiene un relato anclado al territorio. Eso es súper potente. Es súper potente no solamente comunicacionalmente, sino que me da sabor, me da un montón de relatos que para mi plato es importante. Y no solamente eso, sino que con mi trabajo estoy impactando a las comunidades. Impacto, por supuesto, a la persona que hace los hermanos Vergara, esa ensalada que aparentemente es muy sencilla, pero está hecha con gente que son vecinos. Y mm, esa ensalada es como el de pre-primavera, son los primeros brotes de primavera de hortaliceros que son vecinos nuestros. O por ejemplo, la quinoa, cómo utilizar la quinoa. Nosotros tenemos una quinoa que se llama de costa, que es una quinoa que no es de montaña, sino que es más bien de costa, que se ha ido, eh, se cría en toda la parte de paredones. Y en eso dije, bueno, tenemos que tener quinoa, pero ¿cómo dar una quinoa crocante, una quinoa distinta? Y hicimos estas crackers de quinoa, que son del secano costero. Le pusimos chorito que la costa chilena, y esos choritos se cocinan de la misma forma que se cocina un pulmay en olla. Y ese pulmay en mm, olla, como tiene vino, tiene otros mariscos, tiene carne, el sabor de ese chorito es impactante. Es muy rico. Tiene además salicornias que empiezan a salir ahora en la primavera y tiene una palta, porque nosotros comemos palta a toda hora. O como por ejemplo, estos pejerreyes que son de donde está la boca, que es donde se confluye un río, el río Tinguiririca. Cuando sale al Pacífico, salen estos pejerreyes de agua dulce, salada, eh, que nos da una chica que se llama Cecilia Vargas, de Pichilemu, mm, y le hacemos con la sal. No tenemos la suerte de tener sal de mar a nada, a claro. una hora y media de nuestra cocina, tenemos la mejor sal de mar de Latinoamérica, que es una de las Mm, pocas salineras que están activas actualmente. Creo que hay otras salineras en Colombia y en Brasil, en el norte de Brasil, pero no estoy segura de que estén activas. mm, O sea, nuestra base de sal, por ejemplo, de nuestra cocina es la flor de sal, que es un lujo increíble poder cocinar con esa calidad de sal. mm, Y bueno, tenemos ahí está Juan Moraga, pero tenemos salineros que están luchando por cómo se hace la sal
no se pierda. Como lo decía la Valentina, hay recetas que se están perdiendo, hay saberes que se van a ir perdiendo. En el caso de la sal, de la flor de sal, también es algo que está en peligro de extinción porque Mm, no hay herencia. Las nuevas generaciones no están enfocados en seguir siendo salineros. ¿Ves? entiendo. Sí, quería aprovechar de comentarte, Pilar, mientras de hecho voy a aprovechar de avanzar con los chiquillos que tenemos una pregunta precisamente sobre otro producto muy conocido en el sur de Chile, que es el merquén. ¿Cuál es el principal ingrediente del merquén? ¿Es el ají ahumado, es la pimienta negra molida, la sal o el perejil? Y mientras la gente va contestando ahí la pregunta, quería como comentarte que justamente estoy pensando que al limitarte, uno lo ve como limitación, y voy a poner comillas aquí en la palabra limitación, pero limitas tus posibilidades al enfocarte solo en ingredientes del sector o de la región o de producción chilena, porque efectivamente tenemos un nivel de conectividad internacional ahora que nos permite conseguir cosas japonesas en nuestro supermercado, pero tú decides más bien conservar esto porque es un camino que es más difícil, pero al mismo tiempo siento que te ha abierto otras puertas, como lo que acabas de mencionar de la sal como algo que yo no había considerado en particular, por ejemplo, de Chile, sí había pensado en el pejerrey o cosas así, pero no había pensado en particular en la sal. Entonces, como que te limita por un lado, pero te abre otras puertas y te permite también proyectar eso que ahora cada vez es más difícil, que es como, ¿cómo sé yo que un plato es legítimo, es realmente chileno? ¿O qué tan chileno es esto, no? Entonces, es eso, como cambias una cosa por la otra, limitas por un lado, pero tienes otro universo nuevo por otro. Bueno, mi primera carrera es diseñadora. Yo soy diseñadora de carrera. Cuando salí del colegio fui diseñadora. Y estar estudiando 5 años diseño también marcó mi forma de percibir la realidad. Porque las formas de como cuando te dan un proyecto que es así, 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 que en el fondo te limitan, te empujan y te obligan a pensar, Mm, ¿no? Te obligan a pensar crear con estos materiales o crear esa limitación constante que nos ponían a cada rato, como que para mí no tenía sentido cuando empecé a hacer cocina internacional en un mar de cocina internacional. ¿Ves? No tenía sentido porque yo venía de vivir 20 años afuera de Chile y yo quería mostrar Chile. Por lo tanto, no, ¿cómo voy a usar cosas que en verdad para mí no tenía mucho sentido? Por ejemplo, a- hacer una pizza o no sé, o usar otros ingredientes que en verdad los chinos los sabían usar mejor que yo, o hacer platos internacionales que en su origen era mucho mejor que yo, lo iban a hacer mucho mejor que yo. Pero no solamente eso, sino que no contaban el relato que yo quería contar. mm. ¿Ves? Eso era muy importante. Yo puedo cocinar hallaca, sí, puedo cocinar hallaca, ¿no verdad? Pero una hallaca no va a ser nunca mi mejor hallaca que la tuya. ¿Verdad? O yo la voy a comer no en algún lugar, no en el momento que se come la yaca, ¿verdad? Sí. O voy a tomar el tiempo. Eso para mí como que me hizo un clic. Y dije, no, yo quiero que mi país esté en mi plato. Entonces, para hablar de de la trascendencia, tenía que ser muy coherente con lo que yo quería hacer, que en ese momento, en Colchagua, era muy de avanzada. Yo no lo entendía mucho, porque claro, toda la gente quería comer internacional. Eh, pero la coherencia me jugó al favor. También me jugó a favor que yo nunca había trabajado, como que la ignorancia me protegió. Mira lo que te voy a decir. Como yo Ok. nunca había trabajado en un restaurante en Chile y solamente había trabajado en un restaurante en Francia, no saber todo lo que estaba pasando o cómo se llegaba a tener un buen restaurante o a conseguir un buen plato. Si hubiese sabido, quizás no lo logro, pero yo Ujú. seguí dándole hasta que de la mano de los enólogos, porque ya teníamos la base de mostrar Chile, pero estaba en un lugar de vinos. O sea, ¿cómo hago una cocina como la que yo había visto en Francia, que este plato, en la palabra maridaje, a cada rato se oye?
en Francia. Tú vas a una feria de tu barrio y la gente dice, oh, este nuevo Bourgeois, este nuevo vino, está increíble para ponerlo como un pescado frito. Dije, en Chile, productor de vino no conocemos, yo no escucho eso en la feria de mi lugar, Mm, que yo amo la feria, amo los mercados. Entonces, ese trabajo junto al vino, como que vino a sellar lo que yo quería hacer. Porque yo amo el vino, por supuesto, vivo en un valle de vino, trabajo en un valle de vino, por lo tanto, esa relación muy estrecha, muy íntima con la gente que hace vino, con los enólogos, con los viticultores, con la gente que está produciendo, ver todo el ciclo de la parra, todas esas cosas vinieron a sellar lo que es mi cocina hoy. mm. Buenísimo. Ahí vemos un poquito los resultados de la encuesta. Efectivamente, en el caso de Merquén, es el ají ahumado el principal ingrediente. Entiendo que también tiene semillas de cilantro y sal, por lo menos en sus versiones más tradicionales. Pero esto me invita a una pregunta que queríamos hacerte también en función de lo que estabas comentando, Pilar. Em, Rescatar la tradición parece ser también parte de nuestra responsabilidad. Nosotros, como por último, no es cerrarse a fusionar o hacer cosas nuevas, pero sí me quedo también con ese mensaje que también mencionó la Valentina de eh, mantener la tradición, entenderla para luego poder crear sobre ella si es que queremos crear algo nuevo. Pero mantener estas tradiciones puede ayudarnos precisamente a darle una identidad y a contar una historia. Si alguien, alguno de los estudiantes que está participando ahora, quisiera hacer un plato así como chileno, como que alguna persona lo pruebe sin saber ni siquiera los ingredientes, lo pruebe y diga, esto me sabe a Chile. ¿Qué ingredientes te pasan a ti por la mente con eso? ¿Es uno, son dos ingredientes? ¿Cuáles crees tú que no pueden faltar en un plato, digamos, fuerte, típico de Chile? ¿Ah, me estás preguntando a mí? ¿Sí? Ah, Es una bueno, pregunta, es acá, como para qué le sugerirías tú a un estudiante que perfecto, quisiera y pensé que preparar un plato era como de chileno la nuevo? tía. Bueno, este trabajo, te voy a seguir contando un poco de la cocina, este trabajo me llevó a trabajar mucho con el Estado, con el país, Ok. en múltiples viajes alrededor del mundo presentando la cocina chilena. Pero la cocina chilena no solamente es tradición, sino también nosotros somos un país productor de alimentos. Y eso tenía sabores que no estaban incluidos en la cocina chilena. ¿Ves? Mm, Entonces, eso también fue una cosa de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que mostrar cómo muestro arándanos, si estábamos promoviendo arándanos, cómo muestro esto, pero cómo muestro cultura, cómo muestro origen, cómo muestro la relación con el productor. Eran muchos elementos que yo tenía que poner en un plato. Y eso hizo que también cuando tú te dicen, no, haga esto, esa limitación, pasó a formar parte de que una virtud, una oportunidad enorme de poder seguir avanzando en ese camino de crear platos. Pero antes, definitivamente, la tradición es la base de la cocina contemporánea. Sin tradición no hay cocina contemporánea. mm, Eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que llevo yo a mis viajes? Obviamente llevo lo que nunca voy a poder encontrar allá. Merquén, mi sal, eso es como que sí o sí, ok. que sí o sí, o sea, no, porque esos son sabores que son muy. Y generalmente hago un plato, que es el que te mencioné antes, que es pulmay, porque Ujú, eso habla de nuestro país, habla de mar, habla de cordillera, habla de tierra, habla de mm, humo. El humo habla de una técnica, de mm, sabores. Puede que yo lo haga con marisco porque no me voy a los mariscos, pero puede que yo haya los mariscos que haya en Asia o en cualquier otro lugar, o en Estados Unidos o en Europa, pero con esos mariscos y esa técnica yo puedo lograr un pulmay. No será exactamente el mismo sabor, pero sí yo puedo contar de dónde claro. venimos. Y ese es un plato que está cargado de relatos, está cargado de Chile, y solamente se da aquí. ¿Ves? Ese es un plato que para mi gusto es súper patrimonial. Claro, sí, justamente estaba pensando eso. De hecho, debo decir que comparto la idea del merquén, así como un representante aquí, porque además es algo que no solamente te adereza, sino que te genera un aroma
y algo como muy particular, muy único. Así que también, y además que bueno, comparto un poco el gusto por el ají, pero en esta presentación con, mira, con semillas de cilantro, con sal, fue súper interesante y queda muy bien con todo. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de Aquí, hoy. a ustedes. Muchísimas gracias también por compartirnos un poco más sobre esto de como un poco más de la gastronomía chilena y gracias también por tus esfuerzos por rescatar eso y literalmente te estás haciendo la pega más difícil, pero estás haciendo algo increíble al trabajar solamente con productores chilenos y al escoger ingredientes que cuenten una historia. Que ese yo creo que es el principal mensaje que los Totalmente, estudiantes podrían llevarse, que es como aprender a contar historias con ingredientes y eso nos va... totalmente. Y te quiero contar que ese trabajo de rescate, de impacto social, Ujú. también me llevó a que me nombrara embajadora de la OMT, que es de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, para poder seguir con este trabajo de rescatar y de poner en valor nuestra cultura. Oye, te felicito por eso. No, no lo sabía, pero tremendo, tremendo reconocimiento y tremenda labor que te va a tocar hacer así, pero confío en que eres una de las personas más capacitadas para esto de todas maneras. Muchísimas gracias, Muchas Pilar. gracias. Espero que te Gracias a mejores ustedes. pronto. Y bueno, ahí nos Muchas vemos. gracias. Ya, Nos nosotros vemos, muchas gracias. continuamos. Continuamos entonces ahora con nuestro próximo invitado, que también es de origen chileno. Hoy nos va a comentar un poquito más sobre su trabajo. Antes de pasar a hablar con él, quiero primero que responda la pregunta que está en la pantalla, que es, ¿qué es un escabeche? ¿Es un tipo de pez? ¿Es un plato horneado? ¿Es un método de conservación o es un sucedáneo? Y ahí justamente vamos a hablar de un plato asociado, o sea, un plato como que parte de la composición es escabeche. Y me sirve como introducción también para presentarles a Matías Artiaga, que es quien nos va a hablar un poco sobre un par de platos también. Él también seleccionó un par de platos que quería compartir con nosotros. Él es el chef del restaurante Tony Lautaro, que queda acá en Santiago. Él es de acá, él es chileno, tiene fuerte vínculo a la tierra, el vino y el fuego. Es desde formación en la Escuela Culinaria Francesa, con pasatías con Francis Molman y experiencia en Nueva Zelanda y Tailandia. Creo que es alguien que puede conocer bastante sobre esta diversidad cultural que nosotros queremos entender. Entre sus proyectos está el Festival Ombligo Parado, los Pures Club Social. Bueno, trabaja en el Tony Lautaro, como lo había mencionado. Fue conductor de Herencia Popular en la tele, Cocina Paraíso, El Camino de Fuego y El Ingrediente. Y bueno, su filosofía está enfocada en la cocina sostenible, centrada en ingredientes locales también, de temporada y técnicas al fuego. Cuando hablamos con Mati, le pedimos, porfa, selecciona dos platos que nos ayuden a contar un poco de historia, a conocer un poco mejor de Chile y de tu trabajo personal. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido a este seminario. Quiero que porfa nos cuentes un poco sobre cómo estás primero que nada y sobre por qué escabeche de pejerreyes del Mataquito. ¿Qué es lo que quieres contarnos sobre este plato? Hola Julián, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué honor de participar con tan grandes exponentes de la gastronomía sudamericana. Eh, este plato que me acerca mucho a quien recién está exponiendo, Pilar, que es una gran referente en una zona al cual compartimos, que es el secano costero, desembocadura del Valle de Colchagua, que es un lugar vitivinícola de la zona central de Chile, pero yo estoy desde el lado del mar. Entonces, este es un producto, bueno, este plato se hace en Los Piures, Club Social, que es un restaurante muy entretenido, de espacio abierto, en el cual la filosofía de la construcción de la carta fue construir una propuesta creativa, fácil para nuestros clientes, de disfrute y goce, que podamos atender a harta gente al mismo tiempo, pero que la creatividad venga a partir de la materia prima y que venga a partir del territorio, del producto, que con platos simples nuestros clientes viajen por el secano costero y la costa de la sexta región. Entonces este plato, que son pejerreyes del Mataquito, que el plato que dijo Pili, habían otros pejerreyes que son peces clásicos de estuario, de desembocadura en Chile. Chile tiene, ¿cierto? Tenemos una cordillera de, la costa, de los Andes de la costa muy cercana al mar, entonces tenemos mucha desembocadura. Y este pescado que está en la orilla de la zona del Mataquito, que es la zona norte de la séptima región, nos llega desde un sindicato de pescadores en el cual hemos tenido un trabajo con una relación muy potente
o sea, potente me refiero a un compromiso y un respeto acerca del producto, y es por eso que construimos platos a partir desde su trabajo, en el cual quisimos aprovechar al máximo la materia prima. Al estar una propuesta de restauración lejos de grandes ciudades, hay que cuidar mucho el lazo con los productores, porque no es tan fácil que lleguen a tu lugar. Entonces dijimos, ok, no, eso nos planteó un gran desafío de aprovechar al máximo la materia prima, y ese es el resultado de este plato, en el cual el escabeche es fruto de una herencia, ¿cierto?, más europea, más española, pero en Chile se utiliza mucho como medio de conservación de proteínas y de cómo poder mantener proteínas, sobre todo invernales, durante el resto del año. Este escabeche de pejerreyes este plato tiene tres utilizaciones del pejerrey. Uno que es el filete del pejerrey, que es un pez chico en el cual se cocina y se conserva en este caldo típico de escabeche que es un poquito acidificado. Luego, con las escamas, la extraemos del pejerrey y extraemos a partir de una cocción a baja temperatura todo el colágeno. Y con Mm. ese colágeno de las escamas hacemos una emulsión que es una mayonesa con sabor marino, que es lo que se ve en el plato, en esos puntos. Y luego con todas las cabezas de los pejerreyes, las secamos y hacemos una especie de furikake, que es un sazonador clásico de las culturas más asiáticas, pero con merquén, ralladura de limón. El resto son puros ingredientes chilenos menos el sésamo. Hacemos este furikake del cual nos da una sazón, aprovechamiento y crocancia al plato. Es un plato mucho más creativo, que no tiene una herencia tan marcada, más que el escabeche como técnica, pero sí un trabajo y un respeto por la materia prima y el trabajo del productor, y aplicando una creatividad eh, eh, bastante desenfadada, pero muy entendible, y gastronómicamente no es un plato extraño, sino que te provoca momentos de seguridad, de mucho placer. Es un plato muy confortable, de distintas capas del sabor de este mismo producto. De eso se ha tratado mucho el trabajo que hemos realizado en los Piures, que ha sido tomar la materia prima y aplicar creatividad, y una frase que yo utilizo siempre, que es como mi norte en la gastronomía, que Chile es un país de producto y en mi cocina el producto manda. Así que Buenísimo. eso es de este plato. Mati, me llama mucho la atención como alguien que no estudió gastronomía, yo en realidad soy educador de profesión, Ajá, me llama la atención la forma en la que combinas ingredientes y en particular el uso de las escamas. Es primera vez que escucho sobre esto y cómo hacer esta emulsión que mencionaste ahí. Cómo se les ocurrió eso? ¿Esto es una técnica que se ocupa en otros sitios? ¿Se puede ocupar con otros pescados? ¿O sí. cómo llegaron a esa conclusión de que esto es una buena idea? Eh, bueno, hoy vivo en un mundo muy globalizado y hay que saber aprovechar los beneficios de eso, ¿cierto? Y no tanto las contaminaciones. Y estas son técnicas, sobre todo de la innovación de quien trabaja el pescado con mucha técnica. Hay un referente australiano, Nilan, hay un referente en el sur de España, en el cual, eh, eh, por buscar la sostenibilidad, es el aprovechamiento al máximo del recurso y que nada es basura, finalmente. Y eso tiene también un relato muy potente, y también eh, tiene un respeto, ya que nos enfrentamos a la materia prima de otra manera, y tiene un sabor increíble, tal como han expuesto mis colegas cocineras. El sabor es lo primordial. ¿Y cómo se realiza esto? Es una extracción medio a través de osmosis, que se hace como si fuese una especie de un caldo, y este caldo muy gelatinoso en el cual extraemos gran parte del colágeno es con lo que luego montamos con aceite una emulsión y otros ingredientes, pero principalmente sazonadores. Entonces ese colágeno actúa como si fuese la proteína del huevo, como si fuese la cuajada del garbanzo, que finalmente son agentes emulsionantes que nos permiten dar estructura. Eh, y finalmente vemos que con un producto tan honesto y simple como el pejerrey, que es un pescado que siempre se ha comido frito o en escabeche en Chile, podemos llevar a una dimensión mucho más entretenida, que conecta
con un público que muchas veces la tradición no es solo lo que los provoca. Así que es una bandera algo atrevida, pero con tremendos resultados y muy entretenida. Me gusta, sí, justamente pensaba en eso, que es como bien osado hacerlo, pero nos invita precisamente como a experimentar cosas nuevas. Quiero que ahora pasar al siguiente plato que escogiste. Ya hablamos un poco sobre el escabeche, pejerrey y el mataquito. Antes de mostrar el plato, le planteo la siguiente pregunta a quienes están en la audiencia para que participen. ¿A qué se refiere la palabra caldudo cuando hablamos del plato arroz caldudo de Piure? ¿Se refiere a que es un plato salado? ¿Se refiere a que tiene caldo o que tiene mucho caldo? ¿A que tiene vinagre o que se hace al horno? Y bueno, los dejo ahí abierta la pregunta para que vayan contestando mientras tanto. Y pasamos al siguiente plato que precisamente nos sugiere. En realidad nos había sugerido un par de platos, que es el arroz caldo de piure y también el chancho ahumado. ¿Por qué estos platos ahora en particular? ¿Qué tienen, qué es lo que quieres resaltar con esto? ¿Cuáles son las historias? El arroz caldú y el trabajo del piure en particular ha sido una bandera de este restaurante. Incluso tanto así que se llama Los Piures el restaurante. El piure es un marisco endémico de las costas chilenas que también se puede encontrar un poco en el sur de Perú, eh, en el cual a nosotros nos identifica mucho en cómo es nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro sabor, porque es un producto potentísimo, salvaje en sabor, que cuando es fresco es lo más rico, que es uno de los sabores más deliciosos que uno puede tener de a quien busca el yodo y el mar, Mm, y que con mucho respeto es increíble su sabor y delicado, y si es que no eres alguien fanático de los sabores marinos profundos, como en nuestra costa muy fría, no te va a gustar nada. mm, Y cuando creamos este proyecto, Los Piures, hicimos un contacto, empezamos a trabajar con las comunidades locales acerca de cómo nos podíamos complementar en la propuesta. Y ahí nos dimos cuenta que Punta Lobo, que es un hotspot de surf en la costa chilena, la gente que habitaba este lugar estaban agrupados en la cooperativa Los Piures, que son pescadores y recolectores. Entonces les preguntamos qué nos podían entregar y eran piures. Y fue un tremendo desafío porque yo no me imaginaba cómo íbamos a hacer que este producto, que no es es de un consumo popular y masivo, pero no se lleva tanto al restaurante, y grandes platos con él era medio difícil porque mucha gente le tenía susto. Así que en ese momento, bueno, le pedimos permiso, el restaurante se terminó llamando Los Piure, inventamos un producto que era el shot de Piure, no vamos a hablar en profundidad de mm. él, pero que es el producto más vendido de este restaurante. Entonces, Ah, mira. muy lindo porque el restaurante Los Piures, que su principal proveedor es la cooperativa Los Piures, que su principal plato es el piure, y que el piure llega todos los días fresco desde la misma costa, que está a 200 metros. Bueno, y en ese, en esa creatividad de este imaginario, por una parte hicimos el shot de piure, pero dice, ok, tengo que hacer un plato que sea principal, que sea fondo, que le dé carácter, que tenga personalidad. Y ahí me inspiré en un plato que Pilar también comentaba, que es el curanto y el pulmay, que es esa tradición sureña que tiene la cocina chilena de conectar la tierra con el mar a través del humo, del fuego. Eh, y ahí fue que creé este plato, que es un arroz, que viene siendo nuevamente una cultura, ¿cierto?, más mediterránea, es italiana, española, pero más española este formato. Pero este arroz, también hablando del territorio, porque es un arroz de Talca, del sur de la séptima región, el cual se cocina con un gran sofrito que se hace a partir de piures, y se termina con piure fresco este arroz. No lleva mantequilla como podría ser un risotto, sino que se manteca, se emulsiona con la proteína del piure y Mm, con muchos otros ingredientes de un sofrito clásico, y que queda con un sabor yodado, dulce, potente, increíble. Y se le acompaña con un chancho, que es un costillar de cerdo que curamos por 4 días y luego humamos en el restaurante, y después lo braseamos. Y todo ese caldo que sale del braseado ahumado es lo que cocina el arroz también. Entonces mm, tenemos este arroz con un sabor como a pulmay, que es una conexión muy fuerte del mar con el producto graso ahumado y la tierra, ¿cierto? El chancho y longaniza, que tiene la delicadeza y la cremosidad de un plato cuidado a precisión, mantecadito como un buen arroz en restaurante,
Y también tiene unos puntos de una mayonesa que hacemos con piure deshidratado, que deshidratamos junto a la misma sal de mar que comentaba Pilar, que está ahí, uno de los salineros, que es una tremenda labor. Entonces, finalmente relatamos con este plato Chile, relatamos el trabajo del piure y la identidad de por qué nosotros, este restaurante se llama así, y se le da una manera creativa a uno de los productos, una de las extracciones marítimas de orilla, que genera un impacto económico muy potente en las comunidades que viven en la orilla, y una nueva manera de ver y comer y probar algo que siempre ha estado ahí. Así que ha tenido Mm, muchos todos. Me complace mucho que de muchas personas que no comen piure, porque lo encontraba muy fuerte, hoy me ujú. pueden decir que su plato favorito cuando van a los piures es comer piure. Qué bueno, sí, porque efectivamente es como uno, ese sabor a yodo es algo que es como o lo amas o lo odias, como que tiene una relación así, de conseguir ese punto medio en donde a la gente puede cambiar la opinión, es como parte de la magia precisamente cuando uno quiere, cuando se quiere crear un plato. Quería preguntarte, Mati, estos chiquillos que están en la audiencia ahorita son estudiantes de gastronomía, ellos eventualmente van a preparar un plato también inspirado en alguna cultura que a ellos les guste, ¿no? Pero yo veo que tú haces un balance bien delicado aquí, como un poquito de aquí, un poquito de allá. ¿Cómo haces para que esto tenga, de hecho ahorita mencionaste, por ejemplo, que tiene como el arroz es como más el estilo español, pero de todas maneras esto sabe a Chile. Tú me cuentas los ingredientes y Sí, como que huele y sabe a Chile. ¿Cómo haces ese balance entre esa tradición y esa fusión, pero que se sigue identificando chileno? claro, mira, lo principal es ser estudioso, es entender muy bien tus raíces, es conocer tus sabores y luego estructurar a partir de eso. Por ejemplo, el sabor base es un sofrito clásico chileno que es como nuestro curry nacional que tiene mucho que ver con Sudamérica, pero es comino, orégano, merquén, eh, ají color, ajo. Entonces, el sabor base es el propio. Luego yo siempre me inspiro en el territorio, en un producto que pueda conectar la herencia gastronómica de mi país. Eh, y lo principal, creo yo, es ser honesto respecto a qué es lo que motiva a hacer el plato y aferrarse a eso y no dejarse, entre comillas, podría ser contaminar Mm, por todo lo que vemos a través de redes sociales y cosas de ese estilo. Yo creo que cuando uno se aferra a lo más simple, pues un producto o el rescate de un plato costumbrista, la preparación de la abuela, si es que uno no le mete, eh, no mete tanto ingrediente de afuera, o mejor dicho, si es que soltamos el teléfono respecto a las referencias y ok. creemos más en lo que nosotros hemos visto y nuestra creatividad que nos da coherencia con lo que es nuestro país y nuestra cocina, finalmente va a ser muy fidedigno. Y si es que es algo nuevo y no es algo clásico, pero tú vas a estar tan seguro que lo vas a poder relatar con toda la firmeza Mm. de cuál fue tu trabajo creativo. Buenísimo, Mati. Me quedo con el mensaje, o sea, hay un mensaje transversal entre los tres invitados hoy, desde Valentina, Pilar y tú, que es como el respeto a la tradición, el reconocerlo, sobre todo el estudiarlo, para que podamos entender qué es lo que queremos hacer. Y eso es parte también de la invitación amplia para todos los estudiantes que nos escuchan, que cuando van a crear un plato es importante entender y estudiar los ingredientes o la historia que están comentando estos platos. Y es parte también del desafío cuando uno va a crear algo nuevo. No solamente es una combinación de ingredientes que sea de nuestro agrado, sino también algo que narre una historia, que cuente una historia, que tenga un objetivo y una filosofía. Mati, muchísimas gracias por tu participación, por compartirnos tu experiencia hoy. Y bueno, ahí vamos a continuar ahora ya con la etapa final del seminario. Te dejamos, Mati, por si acaso necesitas irte. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y a seguir cocinando rico. Chao, chao. Gracias, Mati. Bonito mensaje. Y ya para ir cerrando, pues nos quedan 13 minutos nomás, pero quería asegurarme de que se vayan con el mensaje de qué es lo que tienen que hacer ahora como parte de esto de los seminarios. Ya conversamos un poco sobre la cultura, algunas recomendaciones de grandes y reconocidos chefs como Valentina, Pilar o el Matías, sobre cómo representar eso que queremos representar, cómo contar una historia.
Ustedes en el seminario pasado tuvieron que plantearse su meta de carrera gastronómica, ¿verdad? Pero también tenían un ítem donde tenían que escoger cuáles eran sus tres culturas favoritas, solo para tenerlas en la mente, pero ahora vamos a tener que aterrizarlo y escoger una, porque van a trabajar en función a esa cultura, ese es parte del desafío, ¿ya? ¿Cuál es la cultura que te inspira? Ahí hay un QR en la pantalla que es diferente al de la actividad de trivia que estamos haciendo ahorita. Este QR les va a llevar a Canva, a una plantilla parecida a la que están viendo acá en la pantalla. Em, Pueden hacerlo utilizando esta plantilla, pueden hacerlo a mano, con papel, con colores, como ustedes prefieran. Pero lo importante es que establezcan cuál es la cultura que van a utilizar para preparar su plato, cuál es el argumento detrás de esta selección, si el plato que van a hacer es dulce o salado o incluso mixto, y lo principal, los ingredientes. Con lo aprendizaje que se llevaron hoy en el seminario y con reconociendo la potencia, el origen de los productos, la producción de estos alimentos, ¿cuáles son los ingredientes que a ustedes les gustaría que estén aquí? No se preocupen que esto no es una lista definitiva, es simplemente para que vayan planteándose la idea. Y luego que terminen de hacer esta actividad, recuerden que deben subirlo en la Academia ñam, ¿ok? Recordándoles ya, y como para que vayamos cerrando, recuerda que deben hacer todos los paquetes de cursos y las evaluaciones. Ustedes tienen diferentes paquetes de curso asignados, algunos son sobre picoteo, hay unos que son más inclinados a repostería, hay uno que se llama Mi Primera Pega, que tiene como un poco, una visión un poco más integral, pero tienen hartos cursos grabados por personas igual de importantes e inteligentes como las que tuvimos hoy invitados. Así que recuerden hacer esos paquetes de curso y sus evaluaciones porque con ellos van a acumular puntos. Recuerden que pueden ganar premios por esto e ir a la final a hacer una competencia presencial aquí en Santiago, una competencia gastronómica donde ustedes se pueden ganar un viaje a Perú para trabajar por 30 días en el restaurante Maido, el mejor restaurante del mundo, con los gastos de hospedaje y de viaje cubiertos. Así que les invito a que vayan. Tenemos poco tiempo para esto. Estos seminarios se terminan a principios de octubre, así que nos queda poco más de un mes para hacerlo, que los invito a que vayan participando y vayan haciendo estos videos para que no se les quede de último. Asistan a los seminarios. Los próximos seminarios van a ser el 1 y el 3 de septiembre. Su respectivo curso, respectivo colegio va a escoger una de estas dos fechas, así que nos vemos en aquella fecha. Y en caso de duda, recuerden que tienen liceos@gastronomía.social. Si quieren seguirnos en redes sociales, pueden escanear el QR que está ahí o buscar Academia ñam en Instagram, @academia.ñam en Instagram para que nos sigan y puedan ver, estar al día con todas las actividades que tenemos para ustedes, ¿ya? Sin más que decir, me despido de todos quienes asistieron. Muchísimas gracias a los colegios que asistieron. Saludos a todos los chiquillos y chiquillas que están en sus salas de clase. Porfa, si a ustedes todavía no han escrito de qué colegio vinieron, déjenlo escrito en el chat para que podamos saber quiénes fueron los que asistieron hoy. Y ahí nos estamos viendo la próxima. Recuerden, primero el 1 y el 3 de septiembre es el próximo seminario. Así que adiós, cuídense mucho y nos vemos.